Ahora sabemos que las derivadas y las antiderivadas son procesos contrarios. De manera que si tenemos notación para las derivadas, es decir, una D mayúscula con respecto a x de una función cualquiera f de x, sabemos que esto va a ser igual a lo que nosotros bien conocemos, que es una f' de x. Simplemente es una notación de derivada. Y para las notaciones de las antiderivadas, si para las derivadas tenemos una D mayúscula, entonces para la notación de las antiderivadas tenemos una A mayúscula con respecto a x de una función cualquiera, f de x, y tal y como habíamos visto en ejemplos anteriores, va a ser igual a una f mayúscula de x. Pero también habíamos dicho que la antiderivada tenía cierta equivalencia con una integral. ¿Por qué cierta equivalencia? Bueno, porque en su momento, cuando se descubrieron las integrales, no se tenía noción de que una integral y una derivada eran procesos opuestos. Entonces no se sabía que una integral y una antiderivada eran realmente lo mismo. Pero aquí también entran dos conceptos, y es que no es lo mismo una integral indefinida que una integral definida, pero por lo pronto nosotros nos vamos a centrar en integrales indefinidas, de manera que vamos a decir que una integral indefinida y una antiderivada sí son equivalentes. Dado que no es común ver las integrales indefinidas o las antiderivadas con una A mayúscula con respecto a x, vamos a usar la notación de Leibniz, que es esta gran S mayúscula de una función cualquiera por su diferencial en x. De manera que nosotros decimos que la antiderivada o la integral de una función f de x va a ser el símbolo de la integral de una función cualquiera f de x por su correspondiente diferencial en x. Y eso va a ser igual a f mayúscula de x. Más, no olvidar siempre, no olvidar nunca, mejor dicho, su constante de integración. Esa constante de integración habíamos dejado explicado por qué era necesaria. En todo caso, al observar esto y tener en cuenta que tanto la integral como la derivada son procesos opuestos entre sí, podemos tener cierta noción de una propiedad trivial que existe para estos dos procesos. Y es que si nosotros derivamos una integral, nos tiene que dar su función original. Es decir, podemos verlo de esta forma: la derivada con respecto a x de una integral nos va a dar su función original. Si lo vemos de esta forma, podemos decir que este proceso de aquí, la integral de f de x por su diferencial en x, es decir, lo que tenemos aquí, nos va a dar una f mayúscula de x, ¿verdad?, más su constante de integración. Pero ahora derivemos esto. Si nosotros derivamos f mayúscula de x, nos va a dar, por definición, f minúscula de x, ¿verdad? Más, ¿cuál es la derivada de una constante? Simplemente 0. Y en todo caso, todo eso siempre va a ser a su función original. De manera que podemos ver que en efecto sí, son procesos contrarios. Y que claro, que esta propiedad trivial se cumple. ¿Por qué trivial? Porque, bueno, es bastante obvia. Y asimismo, si nosotros, así como nosotros podemos derivar una integral, también podemos integrar una derivada. Y se vería más o menos de esta forma: la derivada de una función cualquiera, ¿verdad?, la derivada de una función que va a ser esto de aquí, si luego la integramos, nos tiene que dar la función original más su constante de integración. ¿Por qué? Porque el último proceso que estamos haciendo es la integral. Tener bien eso en cuenta. Entonces, si nosotros hacemos la derivada de una función f de x, nos va a dar una f' de x, ¿verdad? Y si ahora nosotros integramos eso, nos va a dar una f de x más una constante de integración. Y claro, en todo caso esto va a ser siempre la función original, ¿verdad?, más su constante de integración, y otra vez lo mismo. Entonces otra vez corroboramos que en efecto son procesos contrarios,
y que bueno, que también se cumple la propiedad trivial que habíamos dejado dicho anteriormente.